Muy bien, un cordial saludo para los que pueden ver el video, en especial para el ingeniero Denis Calderón Paniagua. Soy Navarro Chegaray Pedro Alberto de la filial Puerto Maldonado del curso de Mecánica de Suelos aplicado. Sí, en esta oportunidad vamos a exponer el tema de medidas contra deslizamientos de muros. Como todos sabemos de que los deslizamientos son grandes masas de tierra, ¿no?, que pueden ocasionarse por las diversas lluvias, intensas lluvias que pueden ser de larga duración, por la deforestación y un mal manejo de las cuencas también. Y muchas veces que pueden pasar también por terremotos que se den. Eh, para, para poder hacer este trabajo, primero tenemos que determinar el grado de peligro de un deslizamiento. Vamos a analizar mediante este cuadro el grado de peligro, ¿no?, que ya está establecido, como la determinación del grado de peligro de deslizamientos e investigación preliminar. Tendremos que hacer una determinación del grado de peligro, desviaciones menores de la ruta de investigación preliminar y de las medidas de protección. A ello también agregamos precauciones para el diseño de carreteras, ¿no? A veces construimos carreteras en lugares que de repente no podría pasar, ¿no? Haremos también un análisis de la estabilidad del deslizamiento, como cálculo de estabilidad, determinación de factores de seguridad, y por último, una determinación de medidas de protección, ¿no?, tomando el criterio de la selección de medidas de protección y diseño de ejecución de los trabajos de protección. Para ello necesitamos utilizar esta tabla, que es la determinación del grado de peligro a lo largo de la ruta que ya está planeada, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus subcategorías entre A, B, C. Entre ellas pues tenemos en la categoría A el bloque donde se discurren grietas principales, primarias o grietas en el pie o el deslizamiento activo con alto potencial a causar daño. Dentro de este cuadro también podremos ver el grado de variación, ¿sí?, y las precauciones para los trabajos de tierra, cada uno con sus distintos estratos y sus distintas diferenciaciones, ¿sí? Como en la B, que no muestran señal de movimiento, ¿cierto? O en la C, bloques que presentan características topográficas de deslizamientos. Y en el grupo D, bloque que no presentan características topográficas de deslizamientos. Taludes considerados estables, no solamente en el presente, sino también a futuro, ¿no? En esta parte no hay variaciones, ¿no?, de grado. Bien, es importante poder examinar tomando en cuenta los siguientes puntos, ¿sí? Uno, la modificación de la ruta, que debe considerarse como regla para todas aquellas donde los deslizamientos ocurran frecuentemente. Y así, dice, la modificación de la ruta debe considerarse si se espera que ocurra un deslizamiento grande. Seguimos que aquellas que sí requieren cambios pequeños y aquellas que deben evitarse una disminución considerable de factor de seguridad. Y por último, los taludes clasificados como tipo D, que realmente, bueno, como se dice, para evitar causar deslizamientos o fallos de corte y rellenos a gran escala. Como se ha indicado, se debe considerar la modificación de rutas en áreas donde ocurren frecuentemente este tipo. Si no es el caso, pues no habría por qué modificar, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta y evitarse las áreas de deslizamiento activo. Desvíos menores de la ruta y revisión preliminar de las medidas de protección. Va a ser necesario que podamos ver y analizar una revisión preliminar de estas medidas de protección, donde podemos tener su posición de la forma de deslizamientos y, por supuesto, hacer un análisis de la estabilidad de los y una revisión de la posibilidad de construcción de carreteras, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Dice que cuando se planifica una carretera en un terreno, que permanecerá ahí casi igual la cantidad de cortes rellenos, casi cero. Y para esto requerimos añadir una fuerza supresiva en P hasta un cierto grado, ¿no? Acá tenemos la fórmula donde nos da los valores, donde F es el factor de seguridad, ¿no?, que generalmente va a ser 1 como regla al inicio del trabajo. Y así va a ir variando según la tabla también que vamos a ver más adelante. Tenemos las precauciones para diseñar carreteras. Debemos tener precavidos para poder hacer este diseño, ¿no? Si vamos a construir un puente sobre el área a deslizarse, pues dice que los pilares y los estribos de este puente deben localizarse fuera del área de deslizamientos, ¿no?
Sería un poco ilógico que teniendo deslizamiento, pues pongamos los pilares del puente justamente donde estén los deslizamientos. O en el caso de poder tener un túnel, no debe hacerse dentro de un área de deslizamiento tampoco, ¿no? Si se tiene que construir una boca del túnel en un área de deslizamiento, pues se debería estabilizarse antes, previamente, ¿no? Antes de construir el túnel. Características y bueno, ¿no? Precauciones que deberíamos tomar en cuenta. Y ahí tenemos también cuando se construye un talud, cuando se ejecutan cortes en un área de deslizamiento también. Bueno, es necesario poder hacer un análisis de la estabilidad de deslizamiento, ¿no? Como para ello tenemos la preparación del perfil geológico, localizaciones y formas de superficie de deslizamiento, preparación del mapa de contorno, distribución de presión de poros, división de bloques de deslizamientos también. Es necesario que podamos hacer un cálculo de estabilidad en ello. Acá tenemos una imagen donde tenemos tipos de sondajes, tenemos superficies, ¿no? Y un nivel freático de agua. Y los cálculos de la estabilidad pueden realizarse por método de Dovelas, de la que muestra esta superficie, ¿no? Este es este tipo de método. Y nos dice que el deslizamiento y el nivel freático es una sección topográfica principal. Y los factores de seguridad del talud y factor de seguridad planeado, como regla, generalmente esto empieza en F sub S con 1, que debe emplearse no solamente para los taludes antiguos que actualmente son estables, ¿no? Pero específico de la masa de suelo. El peso específico de la masa de suelo para deslizamientos comunes, los cálculos pueden realizarse con un valor de 1.8 toneladas sobre metro cúbico, como el peso específico de las masas de suelo. Bueno, sin embargo, el valor del mayor de 1.9 o para taludes de arcilla cuyo origen es lodolita y es menor que 1.8 toneladas por metro cúbico. Y bueno, acá tenemos un cuadro para que podamos determinar los factores de seguridad planeado y las medidas de protección, ¿no? Entre ellas tenemos la remoción de tierra, relleno de contrafuerte, combinación de remoción de tierra contrafuerte, trabajos de prevención, factores de seguridad, que ya habíamos hablado cuáles son factores de seguridad, ¿sí? Medidas contra deslizamientos. Bueno, esto es un resumen de todo lo que son las medidas por deslizamiento, que generalmente se combinan varias clases de medidas y clasificaciones de medidas, ¿no? Dentro de los trabajos de control tenemos pues el drenaje superficial, que tendremos que hacerlo mediante canales, prevención de filtración, otra medida también contra los deslizamientos sería el drenaje subterráneo. Otro de ellos sería drenajes profundos, ¿no? O retenciones de flujo, donde podríamos hacer inyección química o simplemente una pantalla impermeable. O bueno, también remoción de tierra, estructuras de río, podríamos utilizar diques, palizada, espolón o auros, ¿no? Para poder hacer este tipo de estructuras. Y bueno, como para trabajos de prevención, pues eso es ideal, ya se sabe el trabajo con pilotes, ¿no? Que generalmente pueden hacerse de concreto o de acero. Y en cuanto a los muros de contención, pues estas generalmente son estructuras que dan soporte a la tierra, ¿no? Para prevenir las fallas de los sedimentos, que se construyen para el corte o relleno de los lugares donde el talud pues, no puede mantenerse por sí solo, ¿sí? Generalmente se aplican estos métodos cuando existen amenaza de que se desarrolle en el terreno fuerza mecánica peligrosa, de tracción o puede ser también de compresión, y en lo cual vamos a necesitar que estabilizar este suelo primeramente. Estos muros de contención se utilizan para detener masas de tierra y materiales sueltos que puedan pues, ocasionar algún tipo de deslizamientos. Estos muros se comportan básicamente como voladizos, podría decirse, empotrados en una base. En general, los empujes son producidos por terrenos naturales, perdón, rellenos artificiales o pueden ser materiales almacenados. Tenemos tipos de muros de contención, son 6 los tipos de muros.
Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos muro de contención de gravedad, ¿sí? cuyo propio peso de muro de contención nos dará pues un soporte a este muro, ¿no? Tendremos un soporte en la base, ¿sí? Que aguantará también la presión de las masas por los costados donde pueda ejercer la fuerza. Tenemos muros de contención de tipo semigravedad, que estos son hechos de concreto, pero que contienen barras de refuerzo, que es necesario para que puedan resistir la fuerza de tracción. Tenemos también un muro de contención apoyado, que, pero bueno, estos no son capaces de sostenerse por sí solos. Los cálculos son muy difíciles de llevarse a cabo, nos dicen, ¿no? Aunque se utilizan a menudo como medidas de protección de taludes en áreas montañosas. Generalmente podemos ver estos en los cerros. Y muros de contención de cantilever. Este muro, bueno, consiste en una pared vertical, sumamente vertical, y una losa de fondo. Es casi prácticamente una T, ¿no? Y la estabilidad de la pared vertical se mantiene utilizando el peso de la tierra colocada sobre la losa de fondo. Estos son ejemplos de muros de cantilever, de los cuales de repente muchos de ustedes ya han visto o han utilizado, ¿no? La altura de este tipo de muros se limita a no más de 3 a 8 metros. Y bueno, el siguiente es el muro de contención de tipo contrafuerte, ¿sí? Y esta rigidez de pared vertical, también semivertical, y la losa de fondo se mantiene por contrafuertes que se colocan ya sea en el lado de empuje, pasivo o activo, y que sostiene también, que pueden llamarse tipo estribos, ¿no? Que muchos que ya conocemos los estribos que se utilizan en la construcción, que se utilizan mucho para poder construir represas. Hay que ser bueno, cuidadoso en la selección de construcción de muros de contención, bueno, ya que esto va a variar de acuerdo al terreno, de acuerdo a la geología, al propósito del muro en general, ¿no? Es recomendable colocar la losa de fondo del muro de contención directamente sobre el terreno de cimentación, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, pueden adoptarse otros métodos, sí es posible, ¿no? La profundidad del estrato portante es pequeña, nos dicen que no son más de 2 a 3 metros de cimentación. En cuanto a los diseños de muros de contención, ¿no? Tenemos las cargas. Estas cargas, las cuales son el peso muerto, sobrecarga, presión de tierra, flotación, impacto, presión de agua y nieve y sismo. Y bueno, en cuanto al peso muerto, y bueno, esta es una combinación de peso muerto, sobrecarga y presión de tierra, ¿no? El peso muerto pues nos va a dar que está considerado, nos dice, que los pesos específicos de cada uno, dice que el peso específico del concreto armado pues nos da 2.5 toneladas sobre metro cúbico, y así simultáneamente concreto 2.35, gravo y suelo 2, suelo arenoso 1.9, limo y suelo cohesivo 1.8. Es en base a estos pesos específicos a los cuales se va a hacer los cálculos respectivos. En sobrecarga, pues tenemos acá algunas fórmulas para sobrecarga. La sobrecarga viva debe considerarse como sobrecarga en el diseño, ¿sí? Que bueno, será 1 tonelada por metro cuadrado. Tenemos algunas fórmulas también para tierra, tanto como el componente horizontal como el componente vertical. Y de esta misma forma también tendremos la fuerza de inercia y la revisión. Acá tenemos también algunas fórmulas como para la estabilidad contra deslizamientos, ¿no? Que nos dice que F sub S será la fuerza resistente contra el deslizamiento sobre la fuerza deslizante. Y bueno, acá tenemos también la estabilidad contra el volteo, ¿no? Que tenemos acá las fórmulas también para poder hallarlo. Y la estabilidad por capacidad portante de las... En cuanto al diseño de muro de contención, bueno, tenemos distintos tipos de muros. Albañilería en piedra, bueno, que ya no es muy utilizado porque ya no tenemos mucha piedra. Generalmente se utiliza el concreto, ¿no? Muros de contención de gravedad y semigravedad que ya hemos visto anteriormente. De cantilever, muros de contrafuerte, ya hemos visto esto, pero bueno, hay una regla general que dice, proporcionarse estructuras flexibles para muros de contención en área de deslizamiento. Con respecto a la ejecución de los muros de contención, si esto es en base a la cimentación, nos dice que
El terreno de cimentación deberá contarse hasta la profundidad requerida para colocarla, ¿no? Si se trata de roca, de basamento, la superficie debe limpiarse y luego colocarse la cimentación superficial. Y bueno, si tenemos un terreno de cimentación en suelo o grava, debe colocarse cantos sobre la superficie excavada, compactándolos uniformemente, ¿no? Y bueno, si tenemos un terreno de cimentación inclinado, la parte hacia el lado del valle debe cortarse de forma de gradas y reemplazarla por roca o concreto, ¿no? Generalmente puede ser por concreto. Y bueno, si empleamos cimentación con pilotes, cuando se construye un muro de contención encima del terreno malo, ¿sí? Eso ya es para darle soporte al suelo en el cual vamos a construir. En cuanto a la ejecución del trabajo de muros de contención, tenemos acá algunos gráficos que estamos viendo, que se dice que la cimentación deberá cortarse hasta la profundidad, como habíamos visto anteriormente, para colocar en la cimentación, ¿no? Como podemos ver en las figuras 3 y 4, dice que el terreno de cimentación va a ser, si tenemos un terreno inclinado hacia el lado del valle, debe cortarse. Sí, acá ya tenemos ya graficado lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, el cuerpo principal del muro de contención. Es deseable vaciar el concreto, ¿no? Monolíticamente en la cimentación y el muro, y debe ser parejo también. Sin embargo, si esto no es posible, es necesario proporcionar gruñas, junto con incorporar barras de acero, que es necesario para su soporte, en las áreas justas o para unirlas también. Vemos también acá un muro de contención de repente algo antiguo, que es de piedra, pero que ahora ya no es tan factible poder hacerlo porque no encontramos roca en este tiempo, ¿no? Eh, Entre ellos se debe proporcionar algunas juntas de expansión por cada 10 metros. Estas juntas deberían variar entre 15 o 20 metros también, ¿no? Y bueno, la calidad como relleno en los muros de contención tipo contrafuerte, ya que la compactación de relleno es la parte posterior, no es fácil, ¿no? Debe emplearse una altura de vertido pequeña y el material de relleno debe compactarse completamente con compactadores, ¿no? Muchas gracias por su atención. Esperemos que pueda ser de su agrado y de su utilidad. Gracias, ingeniero.